Es que no basta, no alcanza solamente con dar comunicados oficiales en puertos de guerra como el que se ha implementado. Estamos en la comunicación en estos momentos con Nicolás Ceballos. Él es ex viceministro del Interior y experto en crimen organizado. Señor Ceballos, buenos días, bienvenido a Exitosa. Muy buenos días, Pedro, un gusto. Un gusto poder conversar con usted. ¿Cuál es su opinión sobre estos reportes del denominado cuarto de guerra que hace cada día el gobierno a la cabeza de la presidenta Dina Boluarte, reportando capturas, detenidos, operativos, bandas desarticuladas? ¿Cuál es su opinión? Lo que menciona la presidenta, señor Ceballos, ¿por qué no se siente que se condice con la realidad? Si el gobierno dice estamos capturando miles de delincuentes, ¿por qué no sentimos ese efecto de la noticia en nuestra vida diaria en las calles? Mire, sin duda alguna es importante que el gobierno comunique los avances que están haciendo en materia de seguridad ciudadana y en otros temas también, ¿no? Eso por ese lado es indispensable y es importante lo que se está viene haciendo. Sin embargo, lo que debe también quedar claro es que no basta, no alcanza solamente con dar comunicados oficiales en puertos de guerra como el que se ha implementado, sino que es necesario que la ciudadanía comience a sentir y a ver la presencia de la acción policial y de la acción de seguridad en su entorno, a su alrededor. Entonces, tenemos casos como el que hemos visto hace pocos días que motivan el paro de hoy día de transportes, que siguen haciendo que la ciudadanía sienta que los resultados y lo que se expone no está generando resultados. Entonces, no es un asunto no solamente de saber comunicar a través de los medios, sino también de poder hacer visible el accionar policial, porque la gente finalmente no se nutre solamente de medios, sino de lo que ve cuando va al paradero, de lo que ve cuando va al mercado, de lo que ve cuando va a la tienda. Eso es lo que tenemos que comenzar a también reforzar para que el ciudadano o ciudadana sienta que su policía está a su costado, ¿no? Claro, pero ¿cómo entender, por ejemplo, que el mensaje que dice el gobierno cuando hace su participación la presidenta Dina Boluarte y da los reportes de los cientos de capturados del día, cientos de delincuentes que han sido finalmente intervenidos, pero cómo saber si realmente esas detenciones son de criminales, de asesinos, de sicarios, que son los que están generando la zozobra en el país? El gobierno dice capturamos delincuentes, pero los criminales siguen matando. Por eso hay paro de transportes el día de hoy. Sí, hay un asunto de fondo con los datos, ¿no? Y ahí por lo menos se pueden plantear dos cosas. Cosa número uno es que el gran volumen de datos que se reciben no responde solamente a temas de vinculados a crimen organizado. También hay detenciones, operativos, acciones que tienen que ver con otros delitos que tal vez no son tan visibles o tan notorios, algunos de ellos faltas, pero que finalmente se ponen al parecer en una sola bolsa y se presenta como si fuese un gran operativo, ¿no? Entonces ahí hay un asunto que atender. O ¿Por qué? sea, Porque evidentemente siempre van a haber menos extorsionadores detenidos que personas que cometen accidentes de tránsito o otras acciones que pueden ser un poco más pequeñas, ¿no? Entonces, ese tema sí siempre debe estar siempre atento, ¿no? claro, Pero por otro lado, señor sí, Ceballos, perdone que le interrumpa. O sea, no hay problema. el gobierno, la presidenta Boluarte en su intervención pública que hace con el recuento de actos, con presencia de los mandos militares y policiales, funcionarios del Estado, en el recuento del cuarto de guerra. Cuando ella dice 230 y tantos capturados, 430, ya, que te ponga la cifra que te ponga. O sea, allí estaría mezclando a los detenidos por una falta, por un tema de agresión, por un tema de manejar en estado de ebriedad, por falta de licencia de conducir, alguna reincidencia, algún RQ, y todos ellos estarían metiéndoles en un solo saco con los sicarios, asesinos que estarían capturando, que no serían tantos como nos intentan vender. O sea, a todos meten en el mismo saco. Habría que pedirle en el cuarto de guerra, y capacidades para eso hay, que presenten las cifras desagregadas de cuáles son los motivos por los cuales esas personas han sido detenidas. No creo que eso va a ser ilustrativo. Y en ese escenario creo que también sería ilustrativo ver cómo incrementa o disminuye la tendencia de detención de aquellos que están vinculados a organizaciones criminales, a extorsión, al sicariato y demás asuntos, ¿no? Entonces creo que es una labor que debemos transmitirle a este cuarto de guerra para que el dato que nos presente sea un dato desagregado, descompuesto y que nos diga claramente quiénes son y a qué se dedicaban esas personas que han sido detenidas, ¿no? ¿Y hasta qué punto el mensaje que da la presidenta Boluarte es cierto cuando dice nosotros capturamos criminales, que la fiscalía no los suelte? Y bajo ese mismo estribillo, ese mismo tenor del discurso sale un suministro de Estado a decir lo mismo, repetir lo mismo, que la fiscalía no suelte delincuente porque estamos capturando 400 delincuentes, miles de delincuentes y la fiscalía a todos los está soltando. Entonces, ¿hacia dónde va ese mensaje?
El problema que tenemos ahí de fondo es el trabajo desarticulado entre policía y fiscalía. Si el trabajo fuese articulado, fuese mucho más estructurado entre ambas instituciones, no tendríamos esa dificultad. ¿Por qué? Porque fiscalía podría acompañar a la policía en el proceso de detención o el proceso de trabajo, y la policía poder trabajar un poco más cerca con los fiscales para poder identificar aquellos que son los realmente delincuentes peligrosos que tenemos que detener. Entonces, el asunto de fondo ahí es cómo logramos algo que parece casi imposible, ¿no? Que ese divorcio por fin se ponga en paz y podamos trabajar para tener al frente un trabajo coordinado y articulado entre fiscalía y policía, porque esas tensiones entre ambos, lo único que a los que ponen en riesgo es a nosotros, a los Ujú. ciudadanos. Claro, y eso es lo preocupante y lo peligroso. Lo peligroso, porque están Sí, desarticulados absolutamente. y nosotros estamos en el medio viendo cómo no se ponen de acuerdo, se ponen a pelear y quienes celebran son los criminales. Porque Y veo es un imposible, Estado que se pelea entre ellos. y es imposible que tú veas una lucha efectiva contra el crimen organizado si ese delincuente no solamente es detenido, sino también, además tiene que ser procesado. Ujú. Y ese camino solo se puede caminar de la mano de la policía y la fiscalía trabajando articuladamente. Usted ha sido viceministro del Interior. Dentro Sí, efectivamente. de ese conocimiento, de esa experiencia que tiene señor Ceballos, yo le pregunto, una preocupación que creo que tenemos todos los peruanos, ¿qué está dejando de hacer la policía para que limpie la institución de los malos elementos que se sabe que existen y que están justamente sirviendo como nexos de los criminales dentro de la policía? ¿Qué está dejando de Mire, hacer la institución para que justamente inspectore, identifique, limpie y realmente se pueda luchar contra el crimen con gente proba? Miren, a nosotros nos tocó asumir esa responsabilidad en el viceministerio en un contexto bien complejo, ¿no? Que fue el de la pandemia. Entonces hablamos de un escenario bastante distinto al que tenemos ahora, donde la amenaza criminal es una amenaza bastante más compleja, más intensa, ¿no? Pero aún con eso, durante ese periodo lo que se propuso en el proceso fue, si mal no lo recordamos, es las bases de fortalecimiento y promoción de la policía, ¿no? Dentro de ese escenario se planteó un componente intenso de integridad y anticorrupción, donde había mecanismos y medidas para que la policía pueda filtrar adecuadamente al personal para que no sea un personal que se dedique a actividades negativas. Porque finalmente lo que eso termina mermando es a la propia institución misma, ¿no? Entonces, cada vez que vemos un policía involucrado en el robo en el cobro de una extorsión o cobro de un cupo, lo que estamos viendo es una institución mermada por un sujeto que entendió que la... Señor Ceballos. Bueno, se nos fue la comunicación. Entonces, Ahora sí lo que tiene estamos que ser nuestra otra vez. asección... Aló. No, sí, la escuchamos. Se retomó la comunicación. Te decía, lo que decía es que lo que la policía tiene que hacer con cada vez más intensidad es reforzar las labores de su inspectoría para poder identificar a esos malos elementos que le hacen mucho daño a la institución y separarlos de forma inmediata. Tiene que ser una labor mucho más intensa. Y tal vez lo que está pasando ahora, que veamos más casos como esto, es porque la policía está tomando algún tipo de acción. Sin embargo, hay que ver que sean realmente inspectorados en la institución policial para que no vuelvan nunca más, ¿no? Bueno, ¿y cuánto policía ha sancionado en esos tiempos por haberse involucrado con actos criminales, ser cómplice de los criminales que extorsionan, matan en esos tiempos? ¿Sabe usted? No tenemos los datos exactos. Sería interesante, por ejemplo, pedírselo también a la policía que nos pueda dar esa información para que saber y en qué estado además están estos procesos, para saber que no han regresado por la puerta falsa y están ubicados en alguna otra unidad también haciendo de las suyas, ¿no? Por ejemplo, ¿sabe usted que es del policía que terminó filtrando la información al monstruo, este criminal de Lima Norte, que mandó su sicario para que mate al sereno de Caraballo, que había dado la información a la policía por llamada telefónica, que sabía el paradero, la ubicación del monstruo para que lo capturen? ¿Sabe qué hizo la policía sobre eso? ¿Si expectoró, sancionó, procesó, denunció a alguien? Esperemos que haya tomado las medidas correspondientes y ese sujeto no esté ni siquiera cerca del uniforme policial. Lamentablemente eso podría de repente no ser así. Bien, señor Ceballos, muchas gracias por la comunicación alcanzada.